Clones imprescindibles, un capitalismo salvaje y un sinsentido encantador. Hablemos de Mikey 17. I don't like you. You're such a little bitch. But I'm you. ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos esta vez para discutir sobre el regreso de Bong Joon-ho, el surcoreano, que nos deleitó con Parásitos, una de las obras más excelsas de las últimas temporadas de premios del siglo, diría yo, de las grandes premiadas, de manera inédita, ¿verdad? ¿Es esta tan buena Mikey 17? Vamos a descubrirlo, este humor negro, esta crítica, es tan afilada. ¿Qué pasa cuando Bong Joon-ho se adentra a la ciencia ficción espacial? Vamos a ello. Y empezamos fuerte porque esto siempre va de humor negro y crítica social. Bong Joon-ho es un maestro en mezclar estos dos géneros y estos dos tonos. Es Mikey 17, nos lleva a un futuro distópico donde Mikey, interpretado por Robert Pattinson, es un expendable, es decir, un prescindible, un clon diseñado para morir repetidamente mientras su conciencia se transfiere a nuevos cuerpos. Este concepto sirve, os digo, como base para una sátira que critica cómo el capitalismo despoja a las personas de su humanidad, convirtiéndolas en herramientas totalmente desechables. Claro, cuando hablamos de Bong Joon-ho, lo interesante es ver cómo mezcla de manera efectiva estos dos tonos que estoy diciendo, cómo utiliza el humor negro y en esta película muy absurdo para hacer la crítica social, para hacer la crítica al colonialismo, muy importante en esta película, para hacer una crítica al capitalismo salvaje, a la explotación laboral. Vemos esos líderes autoritarios caricaturizados al extremo y aquí viene quizá un problema. Es sobreexplicativo. Esa sutileza que teníamos en Parásitos, esa creatividad para mostrártelo sin agobiarte, sin sobreexplicarte, sin tratarte, y lo digo siempre, como imbécil. Aquí es demasiado obvio, pierde su potencia, llega a ser pesado el resultado. Esta es la cuestión. El personaje del líder autoritario interpretado por Mark Ruffalo, que me ha sorprendido, también os digo, es un buen ejemplo. Aunque su papel busca ser una crítica al colonialismo y al abuso del poder, su ejecución exagerada le convierte casi en una parodia que resta impacto al mensaje. Es decir, creo que no está del todo equilibrado. Pero esto no quiere decir, no me malinterpretéis, que no sea efectivo en muchos momentos. Hay momentos hilarantes, verdaderamente hilarantes, que llegan a su plenitud en lo que es Bong Joon-ho sin ser Parásitos. Es decir, recordad esas situaciones donde te pone una situación totalmente absurda y no sabes si reír o perturbarte de lo que estás viendo. Es decir, el ser humano es así cuando tiene tanto poder. Porque más allá de la sátira social, Mikey 17 plantea interrogantes fascinantes sobre la identidad y la conciencia. ¿Qué significa ser tú cuando tus recuerdos pueden transferirse a un nuevo cuerpo? Interesante, ¿verdad? Esta exploración filosófica añade una capa de profundidad que eleva la película más allá de la simple comedia negra. Claro, aquí es donde Bong Joon-ho brilla realmente, en ese contraste fascinante, porque fascina y es muy virtuoso en esto, de plantearte cuestiones existenciales, que te preguntes, que reflexiones a través de medios totalmente absurdos, que son hilarantes, que te ríes, sí, pero, como digo, te preguntas cosas muy importantes sobre tu vida, sobre la humanidad, sobre el sentido de la trascendencia, sobre muchas cosas. Muchas cuestiones importantes sobre un mundo cada vez más deshumanizado. Esta es la visión hilarante, como digo, pero también profunda de Bong Joon-ho. Esconde una pregunta que nos determina en muchos sentidos. Y esto se ve también reforzado a través del diseño visual magistralmente sobre estos temas. Los paisajes desolados y la estética fría de la colonia, esa colonia espacial, no solo son un telón de fondo, sino un personaje más que subraya la alienación de Mikey y la desconexión emocional de la sociedad que representa. Y si algo sostiene a Mikey 17, incluso cuando la narrativa tambalea, es Robert Pattinson. Su interpretación dual como Mikey 17 y Mikey 18 es magnética. Aporta vulnerabilidad, también sarcasmo, también esa especie de aportación potente física, única, que humaniza al personaje, incluso cuando todo a su alrededor parece completamente absurdo y dado a la desesperanza.
Y os digo, lo mejor de la película, si se puede decir algo así, es Robert Pattinson. Obviamente no es nuevo, es un actorazo y está totalmente consumado, es de los mejores de su generación, pero en esta película, haciendo ese juego de dualidad, ¿no? Haciendo varios personajes, que no estás viendo a Robert Pattinson, estás viendo a Mikey 17 y estás viendo a Mikey 18 en los momentos de introspección, en los momentos de sarcasmo casi sádico, en los momentos de ironía, de diálogos totalmente hilarantes. Cómo va avanzando en cada escena, en cada situación, es lo mejor. Y ojo la química entre los personajes, donde Pattinson hace brillar a todos, pero Nomi Aki, increíble. Esa química. Hay quien dirá, ¿se podía haber explotado más este punto romántico? Yo creo que no, la película no va de esto. Y efectivamente, está muy bien llevado a cabo. ¿Y qué pasa con el resto del elenco? Pues está muy bien, cada uno en su función, cada uno en su lugar y con sus objetivos. También los comunes. Steven Yeun aporta carisma como compañero más bien pragmático, el tipo que justifica siempre los medios. Toni Collette, que no es sospechosa, nos encanta, tiene momentos muy divertidos como figura política, pero ninguno logra eclipsar a Robert Pattinson. Don Robert Pattinson es él quien lleva todo el peso emocional y cómico de la película. Hace que conectes desde el principio a través de sus emociones, a través de su arco, a través de esa voz en off que te aporta muchísimo. Y vuelvo a la pega, es decir, Robert Pattinson, a pesar de que brilla, de que tapa muchos momentos oscuros, o más bien valles de la película, no logra eclipsar del todo los problemas narrativos. A partir del tercer acto va perdiendo fuelle, va perdiendo sobre todo ese colmillo afilado que es Bong Joon-ho. Ese final que necesitas, digamos, evitando totalmente el final fácil, el final más previsible. Y creo que es algo apresurado y hay ciertas ideas que no se desarrollan del todo. Lo que realmente destaca de la actuación de Pattinson es su capacidad para transmitir la complejidad emocional de Mikey. En un momento está bromeando sobre su propia mortalidad y al día siguiente, o al instante siguiente siquiera, nos muestra una vulnerabilidad desgarradora. Esta dualidad refleja perfectamente la lucha interna del personaje y por extensión la nuestra, la del espectador, en un mundo que a menudo nos trata como piezas intercambiables. Esta es la cuestión, tú eres Mikey. Y volvemos a lo fascinante de Bong Joon-ho, menudo director sobre todo, cómo imprime ese estilo único también a la hora de dirigir personajes. A través de sus actores, Pattinson es una clara prueba, es un actorazo, como hemos dicho, pero cómo está el sello de Bong Joon-ho, cómo ese contraste, ¿verdad? Que dices, no sé si reírme, no sé si llorar, o las dos, y aquí está lo perturbador, no es como Parásitos, pero tiene mucha fuerza. ¿Cuándo funciona? No siempre funciona en esta película, vuelvo a decirlo, pero cuando funciona, oh, amigo mío, Bong Joon-ho, qué bueno eres. Y tampoco podemos ignorar el papel crucial que juega el diseño sonoro en la película, importantísimo. La banda sonora, una mezcla eléctrica de elementos electrónicos y orquestales, amplifica tanto los momentos de humor como la tensión emocional. Es otro elemento que contribuye a esa sensación que estaba contando de desorientación que experimenta Mikey y por ende el espectador, es decir, tú y yo. Vamos con otro apartado importante donde se imprime también a Bong Joon-ho, que es la narrativa y el ritmo. La estructura narrativa de Mikey 17 es muy ambiciosa, como siempre, cabía esperar. Bong Joon-ho intenta equilibrar la historia personal de Mikey con la trama más amplia de la colonización espacial y los conflictos políticos. Ese malabarismo narrativo funciona en gran parte gracias al ritmo ágil que mantiene durante los dos primeros actos. El tercero ya es otra cuestión. Es otra cuestión porque en el tercer acto ya se va trabando todo, ya va apareciendo cierta torpeza, sobre todo entendiendo a Bong Joon-ho, sobre todo conociendo su filmografía, pero también y más que nada los dos primeros actos. Ahí ya empieza a perder fuelle, a perder fuerza, como estaba diciendo, y se siente algo apresurado, sobre todo las subtramas que no terminan de desarrollarse del todo, y es como perezosillo. Pero aún así os digo, el guión brilla en los diálogos. Bong Joon-ho demuestra su talento para escribir conversaciones que son a la vez naturales, orgánicas y cargadas de significado. Cada interacción entre Mikey y los otros personajes revela capas de la sociedad, esa distópica, que ha creado para esta película.
bueno, que diseña para esta película, pero que realmente está hablando de nosotros, está hablando de la humanidad, está hablando de la individualización, está hablando de la explotación y de la comercialización de las personas, que parece que estamos en la época de los derechos y las libertades y podemos hablar de todo, podemos hacer lo que queramos, pero somos esclavos del mercado. Y esto es así y hay que aceptarlo y sobre todo tomar conciencia. Esto es lo que dice Bong Joon-ho a través de los elementos hilarantes, del humor absurdo, pero te cuestionas tu individualidad, tu valor en ese mundo deshumanizado. Y a esto voy, si hablamos de impacto cultural, de la relevancia, de cómo deja su propio legado, aunque es bastante difícil porque vamos locos, han surgido debates. La clonación, el alma de esas personas, hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué somos, ¿no? Tantas cosas. ¿Cuáles son los límites de la individualidad, de la libertad, de la misma clonación, del sentido de una persona individual en una sociedad que está totalmente explotada por el capitalismo extremo? ¿Cómo comemos esto? El impacto cultural de la película se extiende más allá de la crítica cinematográfica, ha inspirado discusiones en campos tan diversos como la filosofía, la ética y la tecnología. Algunos ven en Mikey una metáfora de la precariedad laboral moderna, puedo comprarlo, otros debaten sobre los derechos de los clones en un futuro no tan lejano, y esto me cuesta más verlo. Y yo os diría, más allá de ser entretenida, más allá de Pattinson, que es delicioso, más allá de todas esas formas, Bong Joon-ho es lo que subyace detrás de esas formas. ¿Qué te está cuestionando? ¿Qué te invita a cuestionar? Esas adiciones yo creo que son importantes, esas conversaciones, esos diálogos que te están hablando de ti, que están hablando de la sociedad y que te invitan a reflexionar hacia dónde vamos como sociedad. Esto es lo importante, esa conversación, ese cuestionamiento. La pregunta sería, ¿es Mikey 17 perfecta? ¿Es lo mejor de Bong Joon-ho? Evidentemente no, la narrativa se dispersa hacia el final, algunas críticas son demasiado obvias y ciertos personajes secundarios quedan algo desaprovechados, aunque brillan mucho, también os digo. Pero también es una película valiente, original, muy entretenida. Bong Joon-ho sigue demostrando que sabe cómo mezclar reflexión social con entretenimiento puro y duro. Podríamos decir que Mikey 17 no será recordada como una obra maestra a nivel de Parásitos, pero tiene suficientes destellos de genialidad para destacar dentro del género de la ciencia ficción actual. Si eres fan de Robert Pattinson, esta es la actuación que te va a encandilar. En resumen, imperfecta, pero fascinante. Yo os diría que es bastante notable, aunque tiene fallos evidentes. Sigue siendo una experiencia única. Made in Bong Joon-ho. Y hasta aquí mi opinión de Mikey 17, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios lo que pensáis de Robert Pattinson, de lo que he dicho del vídeo, de la película, las expectativas, la temporada de premios, lo que os venga en gana en los comentarios. Like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no estáis suscritos. Esto es así, me ayudáis mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.